¿Qué haces, Ismael? ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú? Bueno, Ismael, amigo mío, qué gusto tenerte aquí. Este es el primer episodio de un programa de podcast que estoy haciendo. Lo que me interesa es conocer a las personas que trabajan detrás de las historias de naturaleza, de ciencia, de medio ambiente. Bueno, nos conocimos en Jackson el año pasado. Me pareció muy interesante esto de que te habías ido de Italia a Noruega a un poco descubrir esto. Y bueno, me gustaría quizás partir preguntándote cosas más desde cómo comenzó toda esta historia. ¿Tú cómo te defines? ¿Eres un director, cinematógrafo? ¿Eres fotógrafo también? ¿Cómo es más o menos tu definición cuando tú te presentas? ¿Qué es lo que dices? Muchísimas gracias para tu invitación. Para mí un placer conversar contigo. Yo estoy ahora, bueno, estamos conversando sobre, digamos, mi carrera y sobre lo que hago, que es todo en Noruega, en el norte de Noruega, en el Ártico. Ujú. Pero ahora mismo estoy en mi pueblo donde nací y donde me formé, que es un pueblo al lado cerca del Adriático, al centro de Ujú. Italia, en la región de Abruzzo, Ajá. que creo que contribuyó mucho a mi formación para la naturaleza, porque es Ujú. una región que para mí es muy interesante, lo tiene casi todo, en el sentido que yo crecí al lado del mar, Ujú. pero hay montañas hasta los 3.000 metros, muy cerca. Entonces Ujú. tienes una combinación de montañas de los Apennines con el mar Adriático. Y además a nivel de wildlife, de animales, hay un montón. Hay los lobos, era la única región donde existieron los lobos en Italia antes de recolonizar en los últimos 20 años. Ajá. Es la región donde habían los chamois, los rebecos. Hay también una especie de oso endémico, que es el oso marcicano, que es un Ya. oso pardo más pequeño, Ursus arctus marcicanus, Ajá. que hay solo 50, bueno, alrededor de 50. Es una región muy interesante. 50 individuos. Sí, sí, Wow. son muy pocos. Sí. Y hay muchos parques nacionales, muchas reservas de naturaleza, entonces hay una biodiversidad muy interesante con muchos animales que creo que esto me ayudó para conectar con la naturaleza y los animales Ajá. y intentar de hacer eso mi profesión, pero al mismo tiempo que no hay no hay muchas como salidas, no hay oportunidades para esas tipologías de carreras. En Italia no hay industria de documentales, casi nada, y documentales de naturaleza no, prácticamente no existe una industria de esto. Ajá. Ajá. Entonces yo tuve la suerte de crecer con gente muy buena, que me fueron como mis mentores cuando era chico, pero entendí que si querías crecer, aquí me iba a quedar siempre a un nivel muy amatorial, muy bajo perfil. Entonces, después de terminar mi carrera, que soy ingeniero forestal, que no, no Ajá. tiene nada, soy ingeniero forestal, Ya. eh, decidí de tomar mis chances de irme a Noruega a buscar suerte. Ajá. Mi idea inicial era de ir a trabajar como guía de turismo a los veranos, como esclavo, a trabajando lo más que podía para ahorrar más dinero posible, Ajá. para que luego en la temporada de invierno o la otra temporada que, digamos, que no guiaba como guía, eh, tuviese dinero y disponible para comprar equipo, invertir en mis ideas, en mis proyectos. Dale. Pero al final me fui a Noruega, fui al sur a trabajar, después vi, pero puedo trabajar en invierno con la temporada de auroras, puedo ver auroras, sí, y me pagan también para eso. Después me hice el verano,
No me volví a Italia, me fui a las Islas Lofoten, que pude trabajar de guía con las águilas de mar, después a Tromsø con las ballenas, y ahí me quedé ahí, me quedé ahí y poco a poco, empezando desde los más guía, a hacer siempre más contenido audiovisual, más vídeos. Así que partiste como guía, perfecto. Pero antes de ir, porque, bueno, antes de ir así como a estos últimos quizás años, ¿qué fue quizás esas primeras experiencias? Como, ¿qué fue primero, la naturaleza, las historias? ¿Quién eran estas personas, estos guías o estos mentores con los que tú trabajabas? Por cierto, estoy viendo el mapa. ¿Cómo se llama tu pueblo? Torino di Sangro, Torino di Sangro. Torino di Sangro. Perfecto. Ahí lo vi. Eso, cuéntame un poquito más cómo son esas primeras experiencias, como a qué edad tú tenías como un poco esta... Bueno, imagino que desde muy pequeño, pero ¿de qué se trataban un poco estas experiencias de la naturaleza? Bueno, yo siempre fui con mi familia a hacer hikings en la naturaleza. Mi madre iba embarazada de mí a hacer hikings, entonces siempre de pequeño, pero no había no hacía tantas fotos. Era más simplemente ir a hacer hikings, ir a la montaña. Y también en Italia, digamos, las partes más salvajes son siempre más en las montañas porque en la costa hay una densidad de población muy alta, entonces no hay mucho de naturaleza. Pero tuve la suerte de empezar con un fotógrafo de naturaleza que se llama Bruno D'Amicis. Y también con otro que hace más documentales, con Marco Andreini. Y con ellos dos tuve la suerte porque son gente con una pasión muy grande y también que me enseñaron una formación y cosas muy importantes para mi formación mental sobre todo. Y bueno, y creo que para resumirlas de forma más simples es que cuando vas, no es, digamos, si te limitas a hacer una imagen bonita, eso no va a llegar a nada. Entonces siempre de intentar de enfocarte y analizar algo como contar una historia, como hacer transmitir una cierta emociones y a través de historias y pensar más a lo largo y no enfocarte simplemente a una cosa que es la fotografía, que es bonita, que a lo máximo puedes ganar un concurso, pero ahí se queda. Sí, ¿eso fue algo que te enseñaron tus mentores? Sí, sí. Creo, Ya. bueno, me enseñaron un montón de cosas también a nivel técnico, como acercarme a los animales, equipos, bueno, también esas cosas, pero más que nada creo que la lección más grande para mí fue que cuando ves algo, yo nunca me paro a hacer una foto que es bonita, no sé, no es lo mío, ¿sabes? Como si no le veo nada más, yo me prefiero aprovechar aquel momento que es bonito, pero si no tengo nada que contar sobre aquel, no me siento de utilizar mi cámara, no. Claro, claro. No me sirve para nada de añadir otra imagen igual a las millones de fotos que hay hoy en día. Claro. Sí, recuerdo que como que bajo las mismas experiencias de estar quizás, no sé, hacer hiking o trekking o mochilear, como decimos aquí, mis primeras experiencias sacando fotos siempre obviamente eran más de paisaje y era como, oh, qué lindo los paisajes. En realidad, así es como uno generalmente comienza, pero luego en tiempos como, bueno, cualquiera que esté parado aquí dispara la cámara, saca la misma foto. ¿Qué es lo que hay detrás de esta foto que estoy sacando? Probablemente también fue como esa el paso a decir, quizás ya no me interesa sacarle fotos a un paisaje por sí solo, digamos. Sí, yo digamos que ese proceso fue mucho más rápido simplemente porque yo me ofrecí de ser como el esclavito, trayendo, ¿sabes? Como llevando en las montañas peso y equipo. Entonces, estando al lado de
de otros que ya han pasado y están teniendo más éxito y están trabajando de esto, ya tú ves cómo lo hacen. Y después sí, tu sensibilidad, porque no somos iguales, ¿no? Cada uno tiene su sensibilidad, su enfoque, cada, los puntos, hay fuerzas, los puntos débiles, pero si tu sensibilidad es la misma de la otra gente, de tus mentores, creo que esto te ayuda mucho a hacer este proceso mucho más rápido. Ajá. Así que tú le llevabas eras como el Sherpa, así de Sí, de, sí, de sí, estos sí. fotógrafos. Qué suerte. Siempre quise así como cuando conocí de repente a algún fotógrafo, es como cualquier cosa que necesites, y yo te llevo, te cocino, te hago lo que sea. Pero es que en realidad esa es la manera, creo, más directa de contactarnos con la práctica, de aprender realmente. O sea, obviamente todos aprendemos haciendo por nuestros propios medios. Pero quizás esa experiencia que tuviste con este mentor o con este fotógrafo profesional es como justamente también compartir esa experiencia es lo que a ti más te transmite hoy día decir, me quiero meter a esto. O sea, es la experiencia de estar ahí. Sí. No, 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 eso te ayuda en muchísimos aspectos y después yo digo siempre que tuve la suerte porque, por ejemplo, como te decía antes, no hay una industria aquí y Mm, gente fotógrafos de naturaleza que viven solo de fotografía de naturaleza, son muy pocos en Italia. La mayoría mm, son gente que hacen como tours, ¿sabes? Que mm, lleva gente a hacer fotos, pero que trabaja solo de fotografía para um, periódicos como Nat Geo, Geo o otros o otros proyectos son muy mm, pocos. Y para hacer ese trabajo tienes que tener una cierta capacidad de contar algo, es ser mm. capaz de transmitir algo. Ajá. Entonces, yo tuve la suerte que pude estar con algunos de ellos y esto me ayudó mucho, pero igualmente me costó siempre tiempo encontrar mi vía, ¿sabes? Mm. ¿Y en qué momento pasa el medio audiovisual a convertirse en algo que tú, bueno, quizás todos partimos desde la fotografía, es como lo más fácil, lo más directo, pero en qué momento el video se convierte en algo que a ti como dice, me interesa esto, hay algo ahí que está quizás más atractivo"? Am, para mí y sigue siendo más atractiva la fotografía, pero es más Ah, a sí, nivel personal. ya, Sí, pero es más a nivel simplemente porque te requiere menos esfuerzo de trabajo de editing, es la única razón. claro. Y te permite estar más tiempo en la naturaleza y menos a la compu, pero claramente son diferentes, son muy Ajá. diferentes, pero a mí la naturaleza me gusta mucho. Mm, En la fotografía esto me permite es más rápido, I don't know, el proceso. Entonces, a mí siempre me gustó la fotografía más y hoy en día también, pero hago mucho más vídeo hoy en día. La razón por qué hice este cambio fue sobre todo porque a nivel de trabajo, ya. porque con la fotografía no encontraba mucho trabajo, entonces hice este cambio al video para razones más de trabajo. Mm. Y no quiere decir que no me gusta, pero la fotografía me gusta más, no sé. Claro, claro. Sí, la experiencia personal de la fotografía, o sea, el fotógrafo se puede perder solo en cualquier lugar y probablemente pueda obtener algo que en video va a ser muchísimo más difícil. O sea, el trabajo audiovisual solitario, por lo menos en mi experiencia, yo lo encuentro, o sea, multiplicado por 3 de dificultad. Cada vez que se me ocurre algo en video, tengo que pensarlo 3 veces antes de lanzarme a hacerlo solo, porque en realidad las dificultades técnicas, o sea, de equipamiento, de trabajo, de postproducción, son muchísimo mayores. Entonces, Sí, pero también la potencia del medio audiovisual es, no sé, a mí me pasa que a veces una imagen puede ser suficientemente potente, no sé, de repente uno ve festivales o concursos como tipo WordPress Photo o muchas veces imágenes de National Geographic que uno dice, una imagen ya es así como muy potente. Claro, lograr ese shot, así como el shot, bueno, nada, ese es como quizás el sueño máximo. sí, no sé, yo creo que los dos son muy válidos y
comunican de forma diferente y creo que los dos tienen mucho potencial. Pero simplemente me gusta la fotografía, pero el video yo creo que tiene una capacidad de comunicar a mucha más gente, Sí. ¿sabes? No sé, como en, en un video la distribución y la propagación que puede tener es mucho más grande, ¿sabes? Mm. Y no sé, creo que es mucho más efectivo Mm. como medio de transmitir un mensaje. Mm. Ya. Y a propósito de eso, ¿cómo te relacionas con que hoy día el contenido media, es decir, todo lo que se publique, que se sube a internet y se comparta, cómo te relacionas con el contenido que es como de consumo más rápido, que va, por ejemplo, a redes sociales? ¿Lo alimentas? ¿No te gusta? ¿Te gusta? Es una buena pregunta. No sé. A mí no me da bastante igual, en el sentido que no le encuentro ninguna satisfacción personal hacerlo. Lo hago porque lo veo como parte de mi trabajo, Claro. entonces lo veo importante publicar, por ejemplo, algo que estoy haciendo. Es muy frustrante ahora porque más trabaja por producciones grandes y no puedes enseñar nada. Entonces, todo lo que grabas no puedes enseñar nada. Entonces, es todo Eh, un misterio antes que la serie salga, ¿no? Y tú puedas publicar algo. Eh, pero yo intento publicar algo simplemente porque lo veo como importante, estar presente un mínimo, pero no lo veo de forma muy frecuente estando ahí. ajá, Es, ajá. digamos, yo sé que podría tener más, digamos, entre comillas, éxito a nivel social si estuviera un poco más pendiente, Mm. intentar de comunicar más, pero no es lo que quiero hacer y creo que es importante que cada uno individue lo que quiera hacer, ¿no? Entonces se puede hacer divulgación con los social media y esto es un trabajo y se puede hacer, no es lo que quiero hacer, entonces Definitivamente comparto la idea de que es más una herramienta quizás de poco que te mantiene al tanto de lo que uno está haciendo. No es el fin de... O sea, yo encuentro hasta un poco triste pensar que todo el trabajo termina simplemente en una plataforma de red social. No me gusta pensar que eso... O sea, me frustra un poco pensar que el contenido que uno está generando simplemente termina en una red social. Pero sí me parece que es una herramienta que es fundamental, que muestra nuestro trabajo, muestra en lo que estamos, mal que mal. Y claro, hay gente que le gusta, que se relaciona mucho mejor con la plataforma de red social y otros que lo detestan. Que mal es como algo que entre comillas hay que hacer. sí, sí. Para mí hay que ser pro, yo lo veo también como una herramienta que podría ser, bueno, también, sí, si tú eres capaz de utilizar aquel medio, al final puede ser que vas a llegar a mucha más gente que por ejemplo hacerlo, enseñar en la televisión, ¿no? Porque si tú eres capaz de, o sea, yo quiero comunicar a gente joven, que generalmente la gente joven no ve la televisión. O hay una disminución, quiero comunicar eso, quiero comunicar de esa forma. Y tú eres capaz de comunicarlo, al final creo que es muy fuerte porque vas a comunicar algo en un lenguaje que se utiliza más hoy en día, que te llega y creo que es muy fuerte. Entonces, no sé, pero también es un trabajo y tienes que ser capaz. Y no es que cada uno o sea, si saco una foto bonita, no quiere decir que yo sea capaz de comunicar en aquella forma y yo no soy capaz. Ajá, ajá. Claro. Entonces yo Sí, pongo simplemente reels en vídeos de la cosa que hago y esto. claro. Siempre he pensado que el mundo de las redes sociales es otro juego. Son otros juegos, son otras reglas. Cuando muchas veces, no sé, me preguntan o converso con personas que trabajan en el mundo de la imagen, donde lo que hacen se muestra visualmente, ya sea a través de una foto, del video y la música también. Lo primero que uno tiende a pensar es que este trabajo termine en las redes sociales, pero claro, yo creo que es más bien una herramienta que sirve para acompañar el trabajo que hacemos, pero quienes se dedican a alimentar ese canal como el fin último, es decir, que ahí está su trabajo,
O sea, ya estás jugando como con el algoritmo, empiezas a jugar con no sé, los likes, los followers, con cómo, a qué hora postear tu foto. Es como ya es otro tipo de juego que me parece muy válido. Pero que, bueno, hay gente que le gusta jugar a eso. Por eso también te lo pregunto, como, ¿cómo tú te tomas esta herramienta o esta plataforma para tu trabajo? Y de hecho, paso a preguntarte otra cosa. Tú trabajas como independiente, ¿no? Tú eres un realizador, director freelance. Sí, sí, yo soy freelance. Me gusta la vida difícil. ¿Sí? Compartimos ese camino en este momento. ¿Cómo te relacionas con eso? O sea, saber que en realidad partimos de la base de que no sabemos mucho más allá de lo que estamos haciendo en el momento. No sé, ¿cómo te relacionas con el trabajo desde algo que tú decides básicamente todos los días? Nadie va a preocuparse porque tú hagas, no sé, porque tú estés vivo, básicamente. Creo que también si eres freelance, eh, o sea, creo que tener dedición, tener sueños es importante, pero es muy importante tener una forma de edición y constancia, que creo que es la Mm, cosa más difícil y creo donde la gente se rinde, que veo gente alrededor, porque yo creo que si tú quieres hacer de filmar, ser operador o ser director, tu trabajo, tú te lo tienes que tomar como trabajo. Entonces mm, yo me despierto cada día y me lo tomo como trabajo. Entonces yo quiere decir que yo por lo menos 8 horas estoy trabajando en esto, que puede ser escribir ideas, puede ser trabajar en un proyecto que ya tengo confirmado, escribir a contactos, pensar, ¿sabes? Entonces, a buscar equipo, estudiar como nuevas cosas. Entonces, es un trabajo. mm. Y entonces, si es un trabajo, tú te lo tienes que tomar como trabajo. Y si te lo tomas como trabajo, con la constancia y la persistencia, yo creo que los resultados van a llegar. Y cuéntame, como que, ¿cómo lo haces más así en la práctica? Como que eres de despertarte temprano o más bien de decir, bueno, a mí son 8 horas al día, soy más un trabajador nocturno, soy ordenado o más bien disperso. Quizás para ti trabajar es sentir que estás ocupado en algo específico o es marcar a las 9 de la mañana, decir, me siento a trabajar. ¿Cómo organizas tu vida en base a una rutina que mal tú la inventas? No, claro, esa es la dificultad porque no tengo rutina y yo te lo juro, es mi sueño tener una vida con rutina ahora porque es muy difícil, es siempre diferente. Mm. Ahora estoy en Italia, digamos, de vacaciones, pero antes estuve en Ucrania, antes estaba en Svalbard, an- es que yo no me acuerdo, pero que como es muy difícil mantener una rutina y no es que tengo, digamos, horario, yo generalmente soy una persona que funciona más de mañana, entonces yo trabajo más ahí, pero es que el trabajo es tan variegado que yo no te sabría decir un qué hago, Ya. porque hay mucho tiempo a la compu, porque a tu preguntas de antes, yo trabajo como director, Eh. pero sobre todo como cámara operator. Entonces, los trabajos de director hay muchísimo tiempo de escritura, muchísimo tiempo de contactar gente, de hablar, meetings. Entonces, hay muchísimo tiempo o paso en la compu como director. Y aparte de filmar, estoy más en el field. Y además de eso, sobre todo cuando estoy en Noruega, yo tengo también algunos animales que sigo. Entonces es muy difícil en Noruega tener una organización porque el tiempo es tan variegado y, y difícil de planear. Entonces, como no sé, ahora en Italia sé que si la previsión es pon sol toda la semana, a estar sol. Entonces yo puedo decir, el sábado voy a hacer esto, porque es fácil de planear. En Noruega eso no existe.
Entonces yo cada día tengo que ver, ok, mañana, ok, yo quiero esta situación con mucho viento, tormenta de nieve, ok, ahora está pasando y voy mañana, ¿sabes? Entonces es muy difícil de planear estando ahí. Y tengo también proyectos con alguna producción que tengo que filmar algo y estando ahí yo elijo los mejores días con las mejores condiciones. Entonces es siempre cada día se ve. Sí, tengo algunas preguntas específicas. Tú dijiste que la primera tiene que ver con ser director y luego también ser operador de cámara. Y luego me gustaría que nos fuéramos a Noruega a ver un poco qué está pasando allá. Pero primero, cuando trabajas como director, ¿tú contratas o buscas o contactas a otro operador o tú operas lo que tú diriges? Yo personalmente estoy intentando de no tener más proyectos como director porque es algo que me estoy intentando. Siempre depende del budget. Entonces ahora estoy cerrando un documental, bueno, un cortometraje, no sé cómo llamarlo, para la televisión pública de Austria, ORF, sobre que están desapareciendo las forestas de kelp en el norte de Noruega. Entonces ahí yo como director y también filmo, pero tengo siempre otro cameraman. Entonces somos siempre dos, porque Ujú. si hay momentos que yo no puedo filmar porque tengo que entender lo que está pasando, tengo que coordinar. Entonces yo generalmente filmo siempre porque me gusta y sobre todo en aquel documental hago las tomas abajo del agua porque es la razón por qué lo estoy haciendo, porque quiero ir a Sí. filmar abajo del agua y ver lo que está pasando en primera persona, pero siempre tengo otro cameraman, tengo un editor, porque yo también sí he editado y sé cómo editar. Yo creo que nunca es bueno si uno edita sus propios proyectos porque ya tienes tu visión y estás adentro de un agujero que no entiendo lo que está pasando. Entonces tengo un editor externo también con el grant que el año pasado Jackson Wild estamos trabajando con otro editor y siempre con dos cameramen, uno yo y otra persona. Y con mi la- largometraje es una historia muy larga porque empezó como un pequeño proyecto, ahora son 4 años que estamos trabajando en este largometraje. Wow. Eh, Arctic Blue. sí, Arctic Blue, entonces ahora estamos buscando todos los fondos de producción. Mm. Eh, pero ahí filmo un poco yo, ahora tenemos más presupuesto para hacer filmar a otra persona, es un poco, sí, random. Arctic Blue fue algo que tú comenzaste como un pequeño cortometraje con un carácter bastante íntimo, o sea, es un poco una reflexión personal de ti en este mundo. ¿En qué momento eso se convirtió a ser un proyecto que creció más? ¿Fue concebido desde el principio o fue algo que un poco parecía que tenía potencial para seguir creciendo? Sí, al principio era más dedicado sobre los animales en el Ártico y con el tiempo, porque hice 2 proyectos europeos de formación como director, donde tú estás trabajando con tu proyecto, con todos expertos, entonces tú analizas desde el punto de vista de storytelling, de impact, de budgeting, bueno, de todo, digamos, los ángulos para tu proyecto y ahí empezó a llegar a ser siempre más íntimo y personal y hubo mucho interés de muchas producciones y eso. Entonces, esto lo hizo crecer y ahora ha crecido bastante. Estamos con la producción de Noruega y otras 2 producciones, entonces con una coproducción sueca y otra coproducción de Escocia y hemos recibido varios fondos, varios premios. Ahora el último pitch lo hemos ganado a un festival
las cosas se andan bien, mucho trabajo, es muy difícil trabajar en historias personales porque es muy difícil de separar el protagonista de la historia de mí. Entonces ahora estamos hablando también, puede ser la posibilidad de tener un co-director o una persona externa me ayude. Sí. Pero Perfecto. Y ese trabajo con un editor externo, me imagino que es una relación que se construye en el tiempo. O sea, debe ser difícil pasar de ser tú la persona que lo hace todo a empezar a soltar ya, quizás quedarte con tu rol de quizás director o solamente operador de cámara y cinematógrafo. Y que ya sea otra persona la que tome las decisiones de dónde se corta. Quizás tú estás, lo típico, uno se encanta o se enamora de una imagen específica, pero que quizás no le aporta necesariamente a la historia que queremos contar. Entonces, ¿cómo es esa relación con tu editor, en fondo? bueno, creo que yo eso lo veo muy positivo porque para mí fue, digamos, una de las cosas más duras fue de trabajar por años solo, haciéndolo todo. Y creo que eso fue la cosa para mí más dura porque no tienes gente que te motiva, tienes que Mm, ser tú que te motive. Estás solo en tu casa intentando de hacer algo y no sabes si lo estás haciendo bien, sabes o que estás perdiendo tu vida, ¿no? claro. Entonces estás haciendo. Entonces, para mí fue siempre muy importante y también yo creo que reconozco que no somos capaces de hacer todo, ¿no? Si somos capaces de dar la oportunidad a otra gente de hacer más trabajo y de ayudarnos, el resultado final va a ser mucho más fuerte, mucho mejor. Ahora creo que la dificultad es encontrar las personas correctas, las personas que sean capaces, las personas que encajen contigo, porque si no, es un gran problema. Entonces, encontrar el team fue, en el caso de Arctic Blue, que es, digamos, mi única experiencia con un proyecto muy largo mío, fue muy difícil encontrar la producción, el guionista que me ayuda correcto, eso fue muy difícil. ¿No? Intenté, gente que no funcionaba y está bien, pero eso fue muy difícil, encontrar el team. Entonces, si tú tienes un team de gente capaz que trabajas bien, creo que es un punto de fuerza muy, muy importante. Vi que hace poco te ganaste financiamiento para seguir la producción, una publicación que hiciste hace poco. Eh, ¿cómo ocurrió ese proceso en que te ganaste ese financiamiento? ¿Tú lo fuiste a buscar? ¿Era una convocatoria abierta? Generalmente cómo funciona, hay diferentes como fases de cuando estás trabajando en un documental. Entonces hay la primera fase que es de escritura, Mm. después hay desarrollo. Generalmente en los casos de los documentales, la escritura y el desarrollo van juntos, ¿no? Escribes un poco, desarrolla, escribe, desarrolla. Entonces, la escritura y desarrollo no es como en fiction que tú escribes tu guión y ya después ya lo preparas y lo filmas. Siempre hay esta fase, ¿no? Que van juntos, pero generalmente hay una escritura, después hay desarrollo y después hay la fase de producción. Ujú. Eh, yo ya terminé la fase de desarrollo y ahora estoy en la fase de producción. ¿Cómo funciona generalmente o en mi caso, pero digamos que es el caso generalmente de los documentales independientes, o hay la forma que tú vas a una televisión, ah, a la RAI o a la BBC o a NRK de Noruega, tú le vas a él y dices, mira, tengo esta idea, es increíble. Y ellos dicen, bueno, te damos todo el dinero, necesito 500.000 euros, toma. Eso ya no es muy difícil que funcione así. Hoy en día, en algún caso pasa. Ahora puede pasar con esto o puede pasar con también plataformas streamings, ¿no? Entonces tú puedes decir a Netflix, mira, tengo esa idea increíble, y a Netflix puede decir, bueno, toma el dinero. Es lo que pasa con producciones grandes, ¿no? Por ejemplo, Silverback, Sí. Plimsoll o otras van a las televisiones y la televisión o los streamers le dan todo el dinero para trabajar. Ujú.
En los documentales independientes, tú vas preguntando un poquito de dinero ahora, un poquito ahí, un poquito ahí, un poquito ahí. Entonces, dependiendo de dónde estás, del país que estás, hay diferentes, digamos, recursos. La cosa buena de los países escandinavos es que tienen fondos públicos para documentales y films muy buenos. Entonces, yo puedo pedir a fondos de film regionales, fondos nacionales, y después hay también fondos internacionales, fondos europeos, hay varios. Entonces tú aplicas, hay convocatorias, tú envías y si ellos dicen que bien, te mandan un poco de dinero, un poco de dinero. Y sigues así, haciendo una vida de applications. Perfecto, está bueno. Creo que es una... O sea, desarrollar ese tipo de skills, más allá de saber contar una historia o ser un operador, también es ser un administrador de tu propio trabajo. Sí. Que creo que es lo que menos nos enseñan. Es como cómo uno contacta, cómo se consiguen los recursos. Sí, sí, no, es la cosa clave al final, te digo la verdad, cosa clave, pero digamos, esto en teoría es el trabajo del productor. Eso no tendría que ser el director o el cameraman, eso hay, digamos, la figura del productor que es la persona responsable de eso. Yo al empezar no tenía un productor o... Entonces yo, sabes, como me formé también un poco de esto, pero ahora, digamos, sé cómo funciona, lo hago y lo hago más para cosas directas. ¿Te gusta un poco? No tanto. Me gusta más a nivel de networking, entonces me atrae la capacidad mental de juntar las piezas, Sí. me gusta, pero la forma de aplicar es... No, eso es horrible, creo que es la cosa más horrible que existe al mundo. Es horrible. Ese tipo de papeleos y protocolos y llenar... Oye, me gustaría, bueno, pasar un poco a la vida en Noruega. O sea, te fuiste a Tromsø, ¿hace cuánto tiempo te quedaste ahí? ¿Y cómo es la vida en un lugar, no sé, en el Polo Norte? Pocas horas de luz cuando es invierno, mucho frío. Y te fuiste a meter al mar. Veo que vi que una de las cosas que más me atrajo de decir lo que hace Ismael son unas imágenes de ballenas, de buceaste con unas ballenas, y entre otras cosas, digamos. ¿Qué onda eso? Meterse al mar, no tengo idea de qué temperatura tiene esa agua. Pero están estos cantos de ballenas, están estas nutrias, están, no sé, orcas. Cuéntame un poquito más del mundo bajo el mar y de la vida en Tromsø. Bueno, la vida en Tromsø creo que es menos remota de uno lo que piensa, en el sentido, Tromsø estamos en el círculo polar ártico, pero a nivel ecosistémico, ¿se dice así? Sí. Ecosistema, es, ¿cómo se llama esta definición? Es casi ártico, porque a la corriente del Golfo, entonces hace toda la costa de Noruega no tan fría. Entonces las temperaturas de Tromsø en invierno son -10, pero no son -40, -50. Ya. Podría ser en el Ártico canadés, a la misma altura. Ajá. Entonces eso lo hace mucho más fácil de vivir. Tromsø es una ciudad, digamos, pequeña de 70.000 habitantes, pero sigue siendo una ciudad con muchas cosas que pasan. Entonces eso es un posto, creo, bastante único, porque estás en el Ártico, pero sigue teniendo una ciudad. No sé, es como muy interesante la combinación de Tromsø. Igualmente es una vida un poco difícil porque el invierno es muy largo. Hay 2 meses de noche polar, pero bueno, sigue siendo oscuro más meses. También si hay 1-2 horas de luz, la mayoría es noche. Hasta ahora es sol de medianoche, entonces siempre sol. Eso a nivel físico es bastante difícil. Yo ahora sufro mucho más el verano
yo no aguanto más el sol siempre, no soy joven, no sé, me vuelve loco, ¿sabes? Con la FOMO, ¿sabes? ¿No? Entonces, como yo, no, porque claramente en verano la luz mejor está alrededor de las 11, medianoche, la 1, las 2, entonces tú tienes que estar afuera para filmar en el medio. Porque, digamos, el punto donde el sol está más bajo, que no se baja abajo del horizonte, pero que es como si fuera amanecer, atardecer, es todo junto, es de noche. Entonces, a mí, que estaba hace 2 veranos, que estaba filmando las nutrias, mucho, era una situación muy interesante de nutrias y me estaba volviendo loco porque volví a casa a las 4 de la mañana que el sol ya estaba arriba y no te sale de dormir, ¿sabes? Me vuelve loco. En invierno hay muy pocas horas de luz, hay esta twilight, me gusta, después tranquilo, puedes dormir. Me imagino que hay algo de las condiciones del lugar que también le otorgan una cierta estética a tu trabajo. Sí, sí, no, pero bueno, aparte de esas bromas, a mí lo que me gusta, el hielo, los colores, a mí, o sea, me gustan mucho los colores. A mí, no sé, es como mi cabeza trabaja. Entonces, los colores de la noche polar, yo, son los más increíbles que hay. Los colores pasteles que van desde colores más cálidos de donde está el sol abajo hasta los colores como de violeta y azul, que es la sombra de la Tierra. Ujú. Son increíbles. Y hay la Polar Clouds, ¿sabes? Esas nubes que se forman de hielo. No sé, hay muchas cosas muy interesantes. Bueno, hay las auroras boreales. eh, pero para mí los colores de la noche polar o los reflejos en el hielo, nieve que se forman en el Wow. mar o en las montañas, creo que para mí es la cosa más bonita. Y también de ver cómo las especies animales han desarrollado características para sobrevivir ahí. Creo que es ¿Qué increíble. tipo de comportamientos o como qué ejemplos de eso me podría contar? Estoy pensando en cosas que puedo decir y cosas que no puedo decir. Probablemente la mitad de estas conversaciones que voy a tener con personas me van a decir que no pueden hablar de nada. No, pero bueno, creo que a nivel general todos los animales tienen características increíbles. No sé, para mí, no sé, una tontería, pero fue... yo siempre vi Herminio. Eh, es como una nutria similar a un mustelio, stout, ferret, Sí, weasel. es un museo pequeño que yo... En Italia, por ejemplo, hay en las montañas altas de los Alpes, es un animal de montaña, Armiño. pero o filmé este invierno que se estaba comiendo una marsopa en la playa Mm. muy muerta. Entonces, ver este animal en la playa, no sé, es como para mí es muy especial porque la cosa especial también de Tromsø es esta juntura entre montañas Mm. en el mar. Entonces hay esos ecosistemas todos juntos y de animales, estrategias, a mí me estoy siguiendo mucho las nutrias, Mm. no las nutrias de mar, las nutrias europea, la Ya, euroasiática, ya. la lutra, Ujú. que también en Italia vive en ríos, pero en el norte de Noruega pasa la mayoría del tiempo en fiordos, entonces con capacidad que documenté algunos behaviors que nunca se han visto. Bueno, estamos trabajando en esto, pero no puedo decir qué. Pero también de ver estas combinaciones de esos animales, también con hielo marino, interacciones con otras especies que yo no estoy acostumbrado a ver, porque esas especies, por ejemplo, en Italia son muy separadas por ecosistemas separados, ahí se juntan en un mix muy interesante. Wow. Y si puedo decir, para mí la cosa mejor, también la cosa más excitante o interesante que hice fue ese año estuve un mes en Svalbard.
filmando, y ahí es mucho más extremo, Ártico extremo, Ajá. y filmando osos polares y zorros árticos, renos de Svalbard, las perdices, un sitio increíble. Vamos a buscar aquí Svalbard, donde estamos. Wow, islas metidas bastante más al norte. ¿Ahí te fuiste volando o en barco? Ahí hay un vuelo directo de Tromsø Ujú. hacia ahí. Bueno, pero es un sitio bastante especial a nivel mundial. Ahí donde ves, digamos, la mayoría de documentales con osos que no sean Canadá son ahí. No sé, por ejemplo, Polar Bear de Disney Sí. ha sido filmado ahí, Ajá, para hacerte entender el lugar, digamos. ajá. Entonces, ese año fue bastante increíble de expedición, de modo de nieve, con equipo muy grande, con el 50.000, ¿no? El famoso CN20. Recientemente. El fetiche de los lentes de cine y naturaleza. Sí, sí, el sueño, Sí, el sí. sueño. En base a tu experiencia, ¿qué tipo de consejos tú podrías transmitirle a alguien que está intentando entrar en este mundo de las historias, de la producción audiovisual? Em, a mí me gusta imaginar este espacio de conversación muy orientado al entorno latinoamericano, que yo creo que es algo que está comenzando a despertarse. Hace un tiempo ya hice un cierto movimiento aquí en Latinoamérica y en Sudamérica en torno a estas temáticas, pero todavía, o sea, si en Italia la industria es incipiente, me atrevería a decir que en Latinoamérica quizás puede ser menor aún, porque por último ya estás en Europa. Acá el puñado de personas que se dedican al cine de historia natural es literalmente un puñado de personas en Latinoamérica. Yo tuve la suerte ahora de conocer a muchas personas porque trabajé en Santiago Wild, fui productor del Festival de Cine, y esto también me hizo darme cuenta de que existen muchas personas, quizás como yo, u otros que todavía no han empezado o que ya van un paso más adelante. Por eso también me interesaba mucho tu historia, porque es un poco el ejemplo de alguien que ya lleva años y una historia un poco más larga y ya estás mucho más inserto en esto, has ganado, qué sé yo, financiamiento, grants, has sido parte de festivales. Entonces, un poco en ese contexto, quizás qué tipo de consejos tú le darías a alguien que está, incluso a mí mismo en realidad, porque yo estoy en este mismo camino, pero otros como yo, que están intentando hacerse un espacio aquí, descubrir cómo se cuentan las historias y aprender un poco de esto. Bueno, yo creo que también necesitaría, más consejos sobre eso, porque al final yo ahora he empezado con producciones más grandes Ok. para BBC o Netflix, mi documental y eso, pero sigo siendo al principio, ¿no? De una Claro. forma. Yo creo que no hay una forma. Creo que se tiene que encontrar una forma un poco diferente. No sé, puedo decir lo que me ayudó a mí a entrar en la industria, porque, como sabemos, digamos, el centro de documentales es como UK, Bristol o otras fueron son pocas. Entonces, si tú no estás en aquel ambiente y estás solo, creándote solo, es muy difícil entrar, como habrás notado, ¿no? Es muy difícil. Entonces, para mí, lo que ha funcionado es uno, conocer dónde estás, sacarle la potencialidad y ir a conectar con gente de la industria como productores, eh, directores de lo que quieres hacer con unas ciertas skills, ¿no? Tú vas ahí diciendo, mira, yo he sido capaz de hacer esto. Y ahí creo que donde tú puedes tener unos step más de gente que, por ejemplo, a nivel técnico, que ha crecido toda la vida en, no sé, en Bristol, que es de la industria, que tiene conexos, que es muy buena con la cámara, pero no conoce los lugares de donde tú estás. Tú tienes un acceso que es mejor.
tienes la lengua, la capacidad de comunicar con la gente local, los contactos locales, cómo moverte, cómo resolver los problemas ahí. Y esos son puntos de fuerzas que creo que uno se tiene que jugar y ser capaz de valorarlos y hacerlos valorar. Y que cuando venga te digo, no, pero hacemos todo. Entonces, como de tener una cierta autoestima y de saber cuánto vales, y trabajártelo, claro, pero también de tener esta autoestima, de enseñarle que eres capaz y que tienes cosas. No sé, a mí me sirvió esto. Y creo a nivel que a mí me gusta mucho de lo que está pasando en Latinoamérica, que no ha pasado en Italia, o que yo nunca fui capaz de hacer, es que se están creando muchas comunidades, como la gente se está poniendo juntas, ¿no? Y creo que esto es un buen método, porque cuando no, que te estaba hablando antes, ¿no? Del conocimiento de la zona, de los animales, de alguna cosa única que pasan, porque hoy en día, no sé si te habrás dado cuenta, pero siempre se ven las mismas historias, siempre las mismas cosas. Entonces, no saben más qué hacer. Entonces, si tú tienes esta visión, esta capacidad, eso es un punto de fuerza increíble. Y si eres capaz de uno es ok, pero si es un team de gente que se conjunta y trabaja junto, creo que esto es muy bueno a nivel de Latinoamérica o sí, digamos. Buenísimo. Y por último, una pregunta para ti, de ti para ti mismo. ¿Hay algo que tú le dirías al Ismael de los quizás 18 años que está empezando? O sea, te lo encuentras y ¿qué le dirías a esa persona, a ese joven que está comenzando, quizás descubriendo su propia carrera? A nivel de carrera, yo, bueno, no estoy triste de nada porque también sí me tomó más tiempo por algunas cosas, porque hice otra universidad, otra cosa, por eso me permitió de hacer muchísimas experiencias de vida. Pero si tendría que pensar a nivel de carrera, le diría de ir a Bristol, a estudiar ahí. Y no hacer ingeniería forestal o de no hacer la maestría y de invertir esos 2 años en estudiar en la universidad de Bristol de West England. sí, Ajá. porque ahí te permite entrar en una mentalidad de un sector que a mí lo estoy entendiendo ahora con trabajos, pero es otra cosa cuando entras en una mentalidad de ahí, conoces gente, y bueno, es otra cosa que seguramente me hubiera permitido de hacer esos pasos más rápidos, pero Amigazo, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo. Me encantaría que en el futuro haya una nueva edición de este espacio para saber cómo avanza también tu carrera, tus proyectos. Y bueno, probablemente nos encontraremos por allá en octubre. Y nada, si necesito pasar por Italia, por algún lado, ahí tú me, tú me guías por dónde ir. dale, sí, no, un gusto. Y es una muy buena noticia es que vas a venir a Así es. Wildscreen, así Sí. mejor con la delegación chilena. ¿Cachai? Siempre. Bueno, Ismael, muchísimas gracias por tu tiempo. Sigamos en contacto. Amigos, un abrazo. Mucho éxito. Un abrazo. Chao, Juan. Si es que disfrutaron de esta conversación, manténganse sintonizados y sintonizadas a este programa y nos vemos en un próximo episodio. Buena semana.